Vamos a conversar ahora con Ángel Delgado, analista político. Los saludamos, estamos ya enlazados vía Zoom aquí en Huancayo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por esta invitación. Un gran saludo a todos ustedes en la producción de este programa y, por cierto, un gran abrazo a todos los amigos en Huancayo y en el centro del Perú. Muchas gracias y a la orden. Doctor Ángel Delgado, siempre decimos en este programa que en nuestro país te puedes morir de hambre, hace tiempo atrás ya de COVID, en las calles, cuando alguien por quitarte tu pertenencia te mete un balazo, te acuchilla, o en las carreteras, como se ven estos últimos días, accidente de tránsito. Pero jamás de aburrimiento porque aparece una noticia en el mundo de la política, digamos en este caso, una tras otra, y esta semana no ha sido la excepción. Quisiera empezar yo preguntándole por qué opina usted sobre el caso que tiene los titulares el día de hoy, este tema en el que está sumergido el ministro de Salud, Jorge López. No, sin duda alguna, usted tiene toda la razón, en el sentido que aquí nadie se aburre, nadie se muere de aburrimiento, pero además yo quería profundizar un poquito, si me permite. Las noticias políticas son más divertidas y más atractivas que las propias que vienen del folclore o del deporte. Es verdad. Del espectáculo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es esa precisión, porque en todo caso están ahí compitiendo poco a poco, ¿no? Igualito esta señorita que dice que estaba embarazada, bueno, ahí están par a par, ver qué despierta más entusiasmo. Bueno, yo sí creo que esta es una muy mala noticia para el señor Castillo. ¿Por qué? Porque se da en un momento en que ya la OEA ha decidido en su comisión permanente venir al Perú. Va a mandar a un grupo de comisionados, un grupo de alto nivel para ver la situación en el Perú y ver qué medidas toma para fortalecer y preservar la democracia. Entonces, la tesis que anima a la OEA y que lamentablemente ha sido acogida mayoritariamente y votada por aclamación, es de que hay un peligro para la democracia en el Perú, básicamente porque se estaría acosando de alguna manera a Pedro Castillo, presidente de la República, y por eso es que el artículo primero de la resolución aprobada se solidariza, le da un apoyo a Pedro Castillo. Eso hay que reconocerlo como un hecho y demuestra que la portátil diplomática que tiene Pedro Castillo en el exterior y a la cual todavía no nos hemos dado cuenta, encabezadas por Harold Forsyth y Manuel Rodríguez, embajadores, uno de la OEA y otro de Naciones Unidas, han generado un lobby bien importante donde lo que aquí en el Perú creemos los peruanos, ellos le han dado la vuelta y aparece al revés. Los golpistas son aquellos que de alguna manera estamos criticando a Castillo, aquellos que ponemos en evidencia las denuncias que hace la Fiscalía todos los días en este hecho, entre otros, y por lo tanto hay que decir que la portátil de Castillo en el exterior ha cumplido su función y ha dado, digamos, un paso importante para estabilizar el régimen y salir del atolladero en que se encuentra. Pero esta noticia otra vez pone a la luz el problema de la corrupción. Y el problema de la corrupción no es un problema político, no es un tema sobre el cual tenga que pronunciarse la Asamblea General de la OEA ni su comisión permanente, porque no es un tema de divergencia política, es un tema objetivo, tan objetivo que el propio Castillo lo ha desaforado a través de un Twitter a horas de la madrugada, y en consecuencia, si esto fuera un hecho aislado, 1, 2 o 3, en fin, no tendría relevancia política, pero cuando es sistemático y cuando la Fiscalía dice que hay muchos casos y pone aún como hipótesis a Castillo como jefe de todo esto, la cosa es complicada. Entonces, no es tan fácil, no es blanco-negro. Lo que dice la OEA, en fin, es una visión, es un punto de vista que tendrá que compaginarse con el otro, donde Castillo y su grupo han cometido un conjunto de ilícitos penales por los cuales tienen que ser investigados. Y ahí la OEA no tiene mucho que hacer, porque la OEA es un cuerpo político, es una especie de parlamento de las naciones del área americana, y por lo tanto podrán ver pues las diferencias políticas, más no este tema. Pero este tema, por eso le digo que es una mala noticia para Castillo, porque él que había logrado ya la venida de la OEA acá al Perú, va a tener que, o sea, los comisionados van a darse cuenta de este nuevo hecho, que es grosero y que es tan claro que ya el propio Castillo lo ha reconocido. O sea que ya casi no hay que discutir
y entonces la hipótesis digo, de que en el Perú hay una fortísima corrupción, ya no es solamente un dicho de los sectores recalcitrantes, golpistas que quieren votar a Castillo, sino es un dicho de la realidad, que está siendo procesada por las instancias constitucionalmente llamadas a hacer lo que se llaman la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, a la hora de las explicaciones, creo que este es un tema que va a jugar también y va a intentar poner la mesa en cierto equilibrio que yo espero que la avenida de la OEA, por más sospechas que tenga que ahí hay una maniobra de estos agentes de Castillo en el exterior, espero que se comporte con la mesura y inteligencia del caso, sea imparcial y pueda atender todos los puntos de vista y sacar una conclusión, digamos, que no es la que lamentablemente se ha expresado en el artículo primero de la resolución de intervención en el Perú. Doctor Delgado, hay un hecho similar del gobierno peruano, que el gobierno peruano o un presidente haya pedido a la OEA activar esta Carta Democrática. Que yo recuerde, no, quizá se me esté yendo. Sí, le cuento. La OEA ha venido ganando prerrogativas en pronunciarse sobre que antes esto era un tema vedado. La OEA, como usted sabe, se crea en el año 48 y estuvo basado en un principio llamado de la no intervención, que es, por cierto, una de las grandes tradiciones del derecho americano de esta parte del continente, la famosa doctrina Estrada de que cada país es soberano y a su interior adopta pues el gobierno que desee. Esto es importante porque ha servido, digamos, para que no haya una presión internacional cuando los gobiernos pues adoptan líneas políticas que no le pueden parecer a otros. Me refiero a este debate entre la izquierda y la derecha en los años 60, 70, sobre todo en la época de la Guerra Fría. Pero terminada la Guerra Fría, terminada con la caída del muro de Berlín, se ha considerado que la democracia representativa es un valor del sistema interamericano. O sea, que la democracia ya no es una opción entre regímenes políticos. Recuerde usted recordará, en los años 70 todo el mapa de América Latina estaba con dictaduras militares, ¿no? El Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile. Creo que Colombia se salvaba, pero la verdad era un mapa de gobiernos dictatoriales y la verdad la OEA no podía hacer nada al respecto en base al principio de no intervención. Hoy eso es imposible porque como la democracia sea representativa, se ha considerado un valor del sistema, entonces obviamente a la OEA se da prerrogativas para poder intervenir. Y ve usted, una intervención importante fue la que se dio a cabo en el año 2001, cuando Fujimori se fue del país, fue vacado, y acuérdese usted, ¿no? Vino un embajador de Guatemala, pero comisionado por la OEA Stein, que llevó adelante un conjunto de reuniones allá en el Country, en Hotel Country en Lima, y entonces puso de acuerdo a todas las partes en conflicto para desarrollar una transición democrática que se dijo y terminó con las elecciones con las cuales finalmente el señor Toledo se alzó con el triunfo, esa parte, ¿no? Entonces el Perú salió de una transición democrática que de otra manera quizás hubiera podido desembocar en un enfrentamiento muy duro, quizás en una guerra civil, qué sé yo. Entonces ahí había una cuestión. En base a esa experiencia del año 2000-2001, el Perú, la diplomacia peruana encabezada por Pérez de Cuéllar en ese momento, que era canciller y primer ministro, plantearon la necesidad de que hubiera un instrumento internacional para que la OEA, la Comisión Permanente y la Asamblea pudieran tener prerrogativas para preservar la democracia, fortalecerla en nuestros países. Y nace así un 11 de septiembre, ve usted, del año 2001, el mismo día en que se estrellaban estos aviones en las Torres Gemelas, recuerda usted, ¿no? Se aprobaba este documento importante. El entonces representante de Estados Unidos, Colin Powell, general, tuvo que abandonar la reunión por razones obvias, pero se aprobó este documento por todos los países y esa es la famosa Carta Democrática que le permite a la OEA intervenir. En el caso más extremo, la OEA puede excluir, puede sacar al Perú que viola la Carta
O sea, que de un golpe de Estado lo puede sacar del sistema político, se da cuenta por esto. Pero en este primer momento, el artículo 17 invocado es solamente para tomar medidas preventivas, como dice el artículo, para fortalecer y preservar la democracia. ¿Se da cuenta? Ese es el marco en el cual el grupo de alto nivel que viene acá va a desarrollar su actuación, conociendo y dando algunas medidas, buscando una mediación, mejor dicho, entre los actores políticos para que la democracia no perezca en el Perú, al contrario, se fortalezca y sea preservada. Esa es más o menos la idea de todo este sistema internacional. Doctor Ángel Delgado, algunas personas que nos están viendo, hay algunas interrogantes. Nos pregunta, por ejemplo, ¿cuántos miembros van a venir y cuál es la agenda que van a cumplir y con quiénes se van a reunir? A ver, de cuántos miembros no lo puedo saber, eso ya depende del comité, hay un voto mayoritario para que se forme. En el artículo último se va a nombrar un grupo de alto nivel para tal cosa. Entonces, eso lo vamos a saber, supongo yo, en las próximas horas o en los próximos días, y veremos quiénes, además. Esa es otra gran pregunta. Van a venir árbitros a dirigir el partido que se está. Vea usted, a ver si me permite la metáfora. Hasta el día de hoy, el conflicto peruano, deportivamente hablando, es un partido callejero, ¿no? Como esos los chicos que usted ve en la calle, ponen sus piedritas y el fútbol se desarrolla pues como ellos lo hacen. Pero a partir de que vengan los comisionados, el fútbol va a ser, primero, regulado por un sistema de arbitraje y va a ser además un estadio donde lo va a ver ya no solamente los peruanos, sino lo va a ver el mundo. ¿Se da cuenta? Esa es la gran novedad que se va a inaugurar en los próximos días. Vamos a tener un baile que ya no es de 2, sino de 3, y con algunas reglas que pueden favorecer a unos y a otros, y habrá que portarse con inteligencia, sabiduría y prudencia para intentar ganar el partido ya con un árbitro. Ya no es el tema del choque de dos fuerzas que no tienen ningún tipo de regulación. Esa es la diferencia. Entonces, yo no sé cuántos van a venir, pero el acuerdo de la misión de la OEA, si me atengo al artículo 17, dice así: estas comisiones, esta intervención busca fortalecer y preservar la democracia. O sea, se supone que hay un grado de alteración importante y entonces hay que fortalecer y preservar la democracia, ¿no? Haciendo un conjunto de acciones de acuerdo, toma conocimiento, primero se informa, van informando permanentemente a la OEA, a la Asamblea, y entonces se va dirigiendo el proceso político. Pues el proceso político, a partir de ahora, va a ser administrado por la OEA, ¿no? Eso hay que decirlo con todas sus letras, y la agenda es la que ya yo he manifestado, y quizás la pregunta que no sé si la han hecho o está detrás, ¿esto a quién favorece? Bueno, ya depende, pues se da cuenta. Depende del resultado. No, depende también quiénes son los árbitros. Es como cuando un partido va a venir una terna de árbitros de tal país que tiene interés que gana los. Yo me acuerdo que cuando era muchacho, se produjo, hubo un famoso árbitro que en Bolivia nos cambió el partido, casi nos desarma a todos. El Chechelev, ¿se acuerda? Claro que sí. Bueno, pues nosotros nos acordamos, entonces, no sé si estos árbitros serán Chechelev o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque los que han movido esto no ha sido el Parlamento. El Parlamento se ha quedado ahí. En fin, en realidad es penoso, ya podemos explicar después. Los que se han movido aquí ha sido la portátil diplomática de Pedro Castillo, ya ha logrado que el mundo y el sistema internacional en el Perú esté inscrito, se ponga del lado inicialmente de él, ¿se da cuenta? O sea, ya la lucha política no va a ser solamente en las fronteras, en el ámbito interno, local, sino va a tener un componente internacional. Y eso podría ayudar a Castillo, pero ya depende. Por eso yo decía que era muy mala noticia lo ocurrido con el ministro, con el ministro López, porque otra vez pone en la agenda del país los actos de corrupción. Entonces, la corrupción no es un proceso inventado por los opositores para tumbar a Castillo, sino es un hecho real. Y tan real es que el propio Castillo lo ha defenestrado a horas de la madrugada de ayer a través de un Twitter, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ponderar la OEA. O estamos ante un golpismo en marcha, o efectivamente el presidente de la República y su gobierno pues tiene una serie
de características que lo ponen más dentro de la órbita de la justicia que de la órbita política, y eso tendrá que evaluar la OEA y veremos qué pasa al respecto, ¿no? Ese va a ser el debate que seguramente se va a producir, porque ellos tienen que conversar con todos, ¿ah? Eso sí es verdad. Bueno, espero que lo hagan bien, ¿no? Van a hablar con el gobierno, pero van a hablar también con el Parlamento, con el Poder Judicial, el Ministerio Público, y con el periodismo, en fin, con todos los sectores, a ver, medir los temperamentos y sacar algunas conclusiones. De esas reuniones habrán algunas ideas y sobre todo una línea de trabajo a ver cómo se puede componer la cosa que está muy tensa, muy tirante, a fin de lograr lo que el artículo 17 de la Carta dice, fortalecer y preservar la democracia. Estamos entonces recién en el primer capítulo de esta novela OEA. Vamos a vivir una etapa distinta. Hasta ahora la pelea ha sido callejera, vamos a pasar al estadio y vamos a pasar a un partido con árbitro. Tendremos mucho tema que conversar sobre y otras situaciones en nuestro país. Como siempre, agradecido a usted, doctor Ángel Delgado, por su aporte a Canal 21 aquí en Huancayo. Muy agradecido a usted, un gran saludo a todos ustedes, a los amigos en Huancayo y en la región del centro. Fuerte abrazo y buenas tardes.